Ok, creo que está grabando ya. Buenos días, profesor. Mi nombre es Fernando José Estrada Hernández. Soy del grupo C01 de la materia de Economía 1 y yo escogí el tema 12 para el trabajo final y ahorita se lo voy a presentar. Espero que se vea bien y porque ya lo grabé una vez, entonces no funcionó y todo eso, entonces ahora sí espero que se vea. Primero empezamos pues con esto, que es lo del trabajo final, capítulo 12, oferta laboral del consumo. Y ya aquí viene el grupo y todo eso. No lo pongo en la pantalla completa porque realmente eh, no se ocupa y quiero que se vea el puntero como para que se vean las cosas que quiero hablar. Entonces, ok, prosigo. El capítulo 12, la oferta laboral del consumo. A lo largo de la materia hemos podido sacar la conclusión de que los ingresos que consigue un consumidor provienen de un trabajo, que ese trabajo viene de un salario. Bueno, como para explicar un poco mejor, los consumidores no les llueve el dinero, por así decirlo. Tienen que trabajar para que ese dinero se les vea representado. Entonces, eso es lo que hacen, de que sí, trabajan para tener un salario y todo eso y pues así puede tener sus ingresos. Y ya los ingresos, dependiendo de qué tanto ingreso tengas, te va a ayudar al consumo que tú quieras. O sea, deja de silencio el celular porque... ah, perdón, ahora sí. Que depende de tus ingresos, tú vas a saber o tienes que tomar la decisión de qué tanto consumo quieres, qué tantos bienes quieres comprar. Y eso también va ligado con la oferta laboral. Ahorita explicaré un poco los conceptos que estoy dando. O sea, que el consumo depende de los ingresos que el consumidor tiene o puede llegar a tener. Es lo mismo, o sea, es lo mismo que acabo de decir. Voy a dar un poco de los conceptos básicos que nos van a ayudar a entender un poco más el tema, que es el consumidor. Pues el consumidor se podría decir que es cada persona, la persona que consume, compra bienes y productos en la sociedad de mercado. O sea, la persona que compra cosas y adquiere cosas y todo eso. No cosas y también bienes, o sea, ambas cosas. ¿Qué son los ingresos? La cantidad de dinero que gana el consumidor o que le egresan a su cuenta o todo eso. Es el salario, es el dinero que recibe una persona por cada vez que, o por un trabajo que lleva a cabo. ¿Qué es la oferta laboral? La oferta laboral es la cantidad de trabajo que el consumidor presenta al mercado o a su mismo trabajo. En pocas palabras, es la cantidad de horas que el consumidor presenta para trabajar, sí. Ajá. 12.1. Restricción presupuestaria y óptimo del consumo. Aquí nos presentan varios conceptos, o sea, los conceptos y con su letra. Por ejemplo, el ingreso no salarial es cuando eh, tienes un ingreso que no es por un salario, ya sea una ayuda por parte del gobierno, ya sea una beca, una pensión o todo eso, o también como una aportación por parte de tu familia, por ejemplo, tu papá te quiere ayudar a pagar la renta, pues te va a dar una aportación de 500 pesos, por ejemplo. Entonces el ingreso no salarial se representa con la letra M. Luego el consumidor tiene, también recibe un salario por hora y está representado por W. Entonces cada persona en su trabajo en varios lugares les pagan por horas y esa hora tiene como un precio establecido. Después T, que representa las horas que el consumidor trabaja, o sea que es el tiempo que trabaja el consumidor. Y aquí para sacar el ingreso, es esta fórmula, que es que el tiempo y es W por T, que es lo que vale cada hora por el tiempo que trabaja el consumidor y se presenta como M, que son los ingresos no salariales, más W por T, que es el salario y el tiempo que trabaja. Y esto representa los ingresos máximos. Entonces, creo que voy bien. Los ingresos máximos representa la M, la W y la T. Bueno, la M más la W por T. Ahora, para simplificar aún bien, si la cantidad está representada por C, o sea, la cantidad es C, como siempre, y el precio por el bien es P, entonces la restricción presupuestaria se convierte en esta fórmula. La restricción presupuestaria, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, es la línea que, que pone una restricción al consumo del consumidor. O sea,
que de esta línea no te puedes pasar, porque si no te vas a endeudar. Tienes que consumir siempre todas las variedades que estén dentro de tus ingresos, que tú puedas pagarlo. Y aquí se presenta esta fórmula, que es lo de precio por cantidad de producto es igual a la cantidad total de ingresos, o la cantidad máxima. Entonces, la T es la cantidad de oferta laboral, el trabajo legal está representado con H y la L es para las horas de ocio. Ok, aquí habla acerca del tiempo de trabajo. Entonces, la T siempre va a ser las horas que el consumidor quiera trabajar. Después, el trabajo legal está representado con H. El trabajo legal se puede entender como lo que está marcado por una constitución o por los derechos humanos, en la cual habla de que, por ejemplo, solo puedes trabajar 8 horas al día. Entonces, eso es H, es lo legal, el trabajo legal. Y la L es horas de ocio. Aquí puede ser como descansos, que por ejemplo no trabajas sábados o domingos y eso es tu ocio, o que por ejemplo tu horario de trabajo es de 7 de la mañana a 3 de la tarde y ya tu ocio es de las 3 hasta la hora que te duermes y vuelves a trabajar. Entonces, es el ocio, se podría decir, es la forma en la que gastas tu tiempo cuando no estás trabajando. Después dice, la restricción presupuestaria se presenta por el ocio, trabajo y consumo. O sea que la restricción presupuestaria está en base a las horas de ocio, al trabajo y al consumo que tenemos, gracias a los ingresos. Entonces aquí vuelve a salir la fórmula, otra fórmula, perdón, en la que ya se adquiere al ocio, que es la L. Y ya que esto es ingresos máximos, como aquí lo dice, P por C es el gasto de consumo, la W por L, que es el salario por ocio, es el gasto de ocio, y ingreso máximo posible es los ingresos no salariales más el salario por las horas legales o trabajo legal. Entonces, abajo ya nos dice, W por L representa entonces la cantidad de ingresos que el consumidor sacrifica eligiendo consumir L horas de ocio. Entonces, W por L quiere significar o significa que esa persona en el tiempo de ocio está sacrificando un ingreso. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de que trabaja de 7 a 3, tiene muchas horas de ocio. Él, si quiere más consumo, tiene que tener más ingresos. Y si quiere más ingresos, tiene que trabajar más. Entonces, él se podrá buscar, por ejemplo, otro trabajo de medio turno y así disminuir sus horas de ocio y aumentar sus ingresos para tener más consumos. Ok, las preferencias del consumidor se expresan por el ocio y el consumo. O sea, el consumidor siempre va a buscar tener un buen consumo, un consumo que lo satisfaga y tener un buen tiempo de ocio. O sea, si él puede descansar más y consumir más, perfecto para el consumidor, es un caso perfecto. Después, entonces el problema del consumidor es elegir entre estos bienes. O sea, no puede tener los dos porque pues no hay casos en los que el consumidor pueda, ¿cómo podría decirlo? Que no trabaje mucho y tenga mucho consumo. O sea, tiene que elegir entre uno. Si escoge que quiere más consumo, tiene que disminuir sus horas de ocio y así trabajar más y tener más ingresos. Pero si prefiere horas de ocio, va a tener menos consumo porque va a trabajar menos y va a tener menos ingresos. O sea, todo conlleva, si escoges ocio, va a disminuir el consumo y si escoges consumo, va a disminuir el ocio. No sé si me doy a entender, espero que sí, o creo que voy muy rápido, pero bueno. Dice, C es igual a 1 sobre P, 1 sobre precio, que es igual al ingreso total, menos eh, el salario menos el precio, entre el precio por la L, por la cantidad de ocio. Y eso está representado en el libro también. Todo eso viene del libro. Después, la pendiente de restricción presupuestaria es, como ya lo vimos acá, ahí, como ya lo vimos acá, es menos W sobre P. Entonces aquí dice, la pendiente de restricción presupuestaria es menos el salario o la cantidad de salario por hora sobre el precio, la cual representa el total de salario que obtiene el consumidor y así delimitar qué tanto puede gastar, como hemos visto en capítulos anteriores. Ok, como aquí espero que se alcance a ver,
La línea de restricción presupuestaria vendría siendo esta, la cual todo esto, todo lo que está dentro del triángulo, es lo que podemos consumir, todas las variables que podemos consumir. Entonces, siempre, como hemos visto, hay un punto E, un punto de equilibrio, en el cual va a tener la cantidad óptima y las horas de ocio óptimas y el tiempo óptimo de trabajo también. O sea, todo depende o todo tiene que tener un óptimo para saber qué tanto tiempo tiene que trabajar para tener un consumo óptimo y al mismo tiempo tener una cantidad de ocio óptimo. Entonces, pues la L aquí, por ejemplo, representa todo el tiempo que no trabajamos y esto representa, pues no tiene ingresos, se podría decir. Entonces, por ejemplo, aquí el punto este es el ingreso no salarial sobre el precio más la W sobre el precio. ¿Por qué? Porque nunca hay que olvidar que tenemos el ingreso no salarial. Por ejemplo, tú siempre vas a tener una ayuda del gobierno por 1,000 pesos al mes y que es aparte de tu salario. Entonces también lo tienes que reflejar aquí porque es un ingreso extra que siempre vas a tener para ayudar a tener más variables en tu consumo y en tu ocio y en tu tiempo. Entonces, siempre, o sea, no hay que dejar de lado los ingresos no salariales, siempre se toma en cuenta. Y como vemos aquí, se representa en el eje de las X el tiempo o los tiempos, ya sería el de ocio o el de horas de trabajo y así, y acá se representan las cantidades que estamos consumiendo. Y como dice ahí, la gráfica 95 es el óptimo del consumidor. Y ya sabemos que el óptimo se representa con un asterisco. Entonces, pues se podrá decir que aquí en esta gráfica, la C óptima viene siendo esta línea y la L óptima viene siendo esta línea. El óptimo del consumidor corresponde a la combinación de E, como lo acabo de explicar. Y viene la fórmula, que E es igual al C óptimo y la L óptima. O sea, que es lo que ya habíamos visto durante muchos capítulos, nomás con otros valores o otras literales. Y ambas tienen una utilidad marginal. O se le puede sacar una utilidad marginal, que viene siendo lo mismo, viene siendo el precio del salario entre el precio y sale el salario real. Entonces es como el salario real. Y ya, pues abajo viene otra vez la fórmula, pero ahora con los óptimos, que es el precio por el costo más el salario por el ocio óptimo, es igual al M más W por H, o sea, a los ingresos máximos, que viene representado en esta parte. O sea, viene siendo lo mismo, pues se explica una parte con otra. Ah, ahora, 12.2, estática comparativa. 12.2.1, efecto de un aumento en el ingreso no salarial. Podemos notar que la selección óptima del consumidor reacciona a las variables de su problema. Los ingresos no salariales y precios pueden notar que el ocio es un bien. Ok, ¿cómo podemos explicar esto? Que siempre va a tener variables el consumo del consumidor porque los ingresos no salariales no pueden ser fijos y los precios pueden variar. O sea, siempre va a haber variaciones en nuestro consumo. ¿Por qué? Porque los ingresos salariales no son fijos o no son como con un tiempo fijo y los precios pues siempre pueden cambiar. O sea, siempre, por ejemplo, el día de hoy puede estar el petróleo a 20 pesos el galón y mañana puede estar a 100 pesos, por ejemplo. O sea, siempre puede cambiar. Y podemos notar que el ocio es un bien, o sea, el ocio se puede representar como un bien porque es algo que nos está ayudando, algo que nos está, pues, se puede decir, satisfaciendo. Entonces, es lo que hace igual a un bien. Si un bien lo compras para que te satisfaga tus necesidades, el ocio también te satisface porque ya sea que descansas o tienes tiempo para ti o así. O sea, se puede representar como un bien. Y aquí, por ejemplo, dice que la ingreso no salarial es mayor a cero, que igual depende de que el ocio es mayor a cero y también el tiempo. Eh, dice, el aumento de M hace que la línea de restricción presupuestaria aumente hacia el noroeste y eso implica un aumento en las variaciones. Ok, el aumento en M, el aumento en ingreso salarial, pues como no sabemos, o sea, es como algo aparte, si eso siempre puede ser, no sabemos con exactitud qué es. Por ejemplo, eh,
veas a tu tía que no has visto en 3 años y te da 100 pesos, por ejemplo, pero ya te dieron a ti también lo de la beca que te da el gobierno y aparte tu papá te va a cooperar para pagar la luz. Entonces tus ingresos no salariales aumentan. Pero, por ejemplo, para el siguiente mes no vas a ver a tu tía y no vas a tener esos 100 pesos y tu papá no te va a poder apoyar con la misma cantidad y va a variar y todo eso. Entonces, el ingreso no salarial no es fijo, siempre va a estar cambiando. Y esto nos ayuda a que, tanto como está representado aquí, puede aumentar o puede disminuir. O sea, puede estar hasta acá arriba, como está representado aquí, o puede estar abajo. Como aquí dice, la M' o el ingreso no salarial mayor es mayor al ingreso no salarial, porque representamos eso, de que no siempre va a ser lo mismo, de que puede variar. Entonces, ya vemos que aquí, si el ingreso no salarial aumenta, el C óptimo y la L óptima va a aumentar. ¿Por qué? Porque vas a poder consumir más y vas a poder tener más horas de ocio y todo eso. Entonces, creo que se quede muy claro esto, de que si el ingreso no salarial aumenta, va a aumentar hacia el noroeste y si disminuye, va a disminuir hacia el suroeste. Ajá. Entonces, es esto. Por ejemplo, si disminuye la línea presupuestal acá, va a tener menos cantidad óptima y menos L óptima, porque va a tener menos ingresos que gastar y las variaciones se limitan más. Después, el 12.2.2 es el efecto del aumento de la tasa salarial. Es cuando hay un aumento en el salario. Se modifica el salario del consumidor y esto representa que el ingreso aumenta. ¿Ok? Por ejemplo, si a ti como trabajador te pagan um, 50 pesos la hora y te lo van a aumentar a 100, entonces eso representa o puede representar que tu ingreso va a aumentar. Vas a ganar más por las mismas horas de trabajo. Por ejemplo, si vamos a hacer el ejemplo, te pagaban 50 pesos y trabajabas 8 horas, entonces te ganabas 400 pesos al día. Ahora que te van a dar 100 pesos al día, no, 100 pesos por hora, entonces vas a ganar 800. Entonces, eso es lo que vemos, o sea, cuando hay un aumento en el salario. Dice, puedes consumir igual que con el salario antiguo sin tener que trabajar más. Esto quiere decir que tú vas a trabajar lo mismo y vas a poder seguir consumiendo lo mismo y hasta consumir de más, si tú gustas. Por ejemplo, si antes con ese salario comprabas la comida, la cena y el desayuno y aparte te quedaba para el camión, ahora vas a poder pagar eso y otra cosa aparte, por ejemplo. Si quieres hacer un ahorro, si quieres comprar, por ejemplo, una camisa, un pantalón, eso ya es como extra y vas a seguir trabajando lo mismo. E incluso puede trabajar menos para satisfacer sus mismos consumos. Si, por ejemplo, si tú solo te sientes cómodo con el desayuno, la comida, la cena y el transporte, pues tú vas a decidir trabajar menos para satisfacer esas necesidades y así tus horas de ocio aumentan, porque como vimos al principio, el ocio y el consumo es lo que siempre busca un consumidor. Entonces dice, en este caso se presentan dos efectos. En el primero, la oferta laboral aumenta junto con el salario. Entonces, por ejemplo, si el salario aumenta, las personas van a querer trabajar un poco más para tener más dinero y así poder, por ejemplo, si tú tienes en mente comprar un carro, como ya aumentó tu salario, vas a aprovechar en ese momento que aumentó para ver si se puede trabajar más, arriesgas horas de ocio, pero vas a tener un consumo mayor. Y ya, o sea, depende de cada persona. Y en el segundo caso, la oferta laboral disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque como la gente dice, no, pues si yo trabajaba 8 horas antes y ganaba 400 y ahora trabajo 8 horas y gano 800, puedo trabajar 6 horas fácilmente y sigo ganando más. O sea, sigo ganando más que lo anterior y se puede dar el gusto de tener más horas de ocio. Y pues él sabrá si arriesga su consumo o no. O sea, como vuelvo a lo mismo, como el consumidor siempre busca el consumo y el ocio, entonces él es el que se va a arriesgar y va a tomar las decisiones. Pero hay como una negativa aquí, que si W es alto, el consumidor trabajará menos para satisfacer sus consumos. Es como les dije, que si ganaba 400 y ahora gana 800, él puede trabajar menos y seguir ganando más que antes. Entonces, él realmente no le va a perder
y va a trabajar menos y va a seguir pagando lo mismo y pues realmente gana, pero la empresa pierde porque pierde la oferta laboral. Y si W es alta y constante, puede en consecuencia disminuir junto con la oferta laboral y la W. Esto yo lo entendí como que si siempre obtienes un sueldo alto para tus trabajadores, tarde o temprano va a disminuir porque como no tienes oferta laboral, pues no vas a poder emplear todo tu trabajo y va a tener que disminuir para que la gente empiece a trabajar más, se supone. Ahora, aquí vienen las gráficas acerca de lo hablamos de disminuir y aumentar, pues que se presentan aquí, que es cuando se aumenta y todo eso. Y viene la restricción presupuestaria de todo esto, o sea, vienen las fórmulas para cada línea, que viene que es precio por cantidad es igual a M más el salario por el tiempo que trabajas, más lo que va a aumentar el salario, menos el salario, y ya, o sea, esto de aquí, de los paréntesis, es lo que quiere decir lo que aumentó tu salario. Entonces, por ejemplo, si la primera vez aumentó 20 pesos, va a haber reflejado aquí 20, aquí aumentó otros 30, y así. O sea, eso es lo que se refiere a estos incisos de aquí. Después, esto es la pendiente. Se pueden sacar de dos maneras, y es para que saquen estas de aquí. Porque saca la parábola de cada E, de cada punto de equilibrio. ¿Ok? Am, sí, creo que esto, pues realmente no sé cómo explicarlo, pero sí, o sea, creo que lo expliqué muy bien acá. Que mientras que el salario sea fijo y alto, pues va a quedar como normal, pero si es muy alto, va a disminuir y si es muy bajo, va a aumentar los tiempos de trabajo y todo eso. Ok, viene el tema 12.3, la aplicación de horas extra. Ok, tú como trabajador, pues tienes un jefe o puedes ser tu propio jefe, dependiendo del caso, pero puede ser que, vamos a poner un caso de que estás trabajando y tu turno termina a las 3 y el jefe te dice que ocupa más trabajo, que te solicita más trabajo, entonces te va a solicitar más tiempo. Y entonces tú le dices, bueno, pues está bien, no le puedes decir que no a un jefe. Entonces estás trabajando, pero esas horas no te las van a pagar igual que las horas de trabajo normal. Por ejemplo, tú ya cumpliste tus 8 horas de trabajo y te van a pagar tus 400 pesos al día. Y esas horas, como son extra, van a valer más que una hora normal. Ah, por ejemplo, deja inserto un cuadro de texto para a ver si lo puedo poner. Es, por ejemplo, si antes W era igual a 40, las, las horas extra van a valer, ay, perdón, van a valer, por ejemplo, 60 pesos. Entonces aquí no te los van a pagar igual. Y es como aquí dice, la W, el salario, es más grande que el salario normal, porque, o sea, se supone que valen más y no se pueden representar en la misma línea de restricción. Por ejemplo, aquí podemos ver que la línea de restricción de sus 8 horas de trabajo es esta. Y como aquí es algo extra, se le va a poner arriba o se va a ver el aumento, no es pegada, entonces se le va a ver el aumento. Y esto, ¿a qué quiero llegar? De que no se adjuntan, aquí dice, ya que no se adjuntan en la misma línea presupuestaria. ¿Ok? Ah, ok. eh, las cuales son mejor pagadas que las horas que constituyen el salario, como ya lo expliqué, ya que no se adjuntan en la misma línea presupuestaria. Sí, como aquí lo dije, o sea, esta línea de aquí, la de abajo, es la línea presupuestaria del salario de sus 8 horas y esta de aquí que dice el equilibrio primo o diferente es la de las horas extra y se ve representada pues con mayor auge porque pues se está ganando más. Aquí el aumento de W no es efecto negativo, como lo vemos acá, de que si la W es alta, no va a tener un resultado negativo. ¿Por qué? Porque ya están trabajando más horas y eso conlleva un mejor pago. O sea,
como aquí, por ejemplo, si le estás pagando mucho y va a trabajar las mismas horas, pues el consumidor puede decidir trabajar menos y seguir ganando más. Pero aquí no aplica, porque aquí se está pagando como por más trabajo. O sea, aquí no es como una bonificación, aquí es por, trabajas más, te ganas más. Y aquí se representa así. Entonces, esto sería todo de mi parte. Pues como conclusión, me gustaría pues saber que, por ejemplo, que la oferta laboral es la cantidad de trabajo ofrecida por los individuos, o sea, que tú, la cantidad de trabajo que tú quieres dar a la empresa, por ejemplo. Y ya, pues el salario es lo que te dan por ese trabajo y los ingresos es todo lo que te llega. Y recalcar, como ya lo había dicho, que al momento de hacer tus gráficas, tienes que tomar en cuenta los ingresos no salariales. ¿Por qué? Porque también te pueden ayudar a las variables que tienes aquí para comprar y satisfacerte y todo eso. Entonces, sí es necesario que lo agreguen y que no se vaya a olvidar. Y también, siempre, el consumidor siempre va a buscar una cantidad óptima y el ocio óptimo. ¿Por qué? Porque así es el consumidor. El consumidor siempre va a buscar trabajar menos y consumir más. O sea, siempre va a buscar eso. Y pues sí, realmente creo que sería todo. Ya resalté los puntos más importantes y lo que para mí tiene más importancia. Y sí, creo que sería todo. Ya creo que ya sería todo de mi parte. Repito mi nombre, Fernando José Estrada Hernández, del grupo C01. Y pues buenas tardes, noches o días.